Lo primero que vamos a hacer es definir qué es una matriz. Y vamos a decir que se trata de un cuadro ordenado de elementos de un conjunto, como pueden ser los números reales, los complejos o letras, ¿sí?, que están alineados horizontalmente formando filas y verticalmente formando columnas. ¿Qué es muy importante de lo que estamos diciendo acá? Cuando hablo de un cuadro ordenado, no me refiero a un cuadrado, no me refiero a un rectángulo. Me refiero a qué con cuadro ordenado, a una estructura algebraica. No me quedo en un cuadrado, no me quedo en un rectángulo, porque la estructura algebraica involucra cualquiera de esos dos formatos que les acabo de decir. ¿Sí? Entonces nunca vamos a decir que se trata ni de un cuadrado ni de un rectángulo. Es un cuadro ordenado o una estructura algebraica donde se ordenan elementos en un conjunto, como los reales, complejos y o letras, que están alineados horizontalmente formando filas y verticalmente formando columnas. A las matrices las vamos a identificar con una letra mayúscula. En nuestra bibliografía, ¿sí?, de nuestro apunte de cátedra, figura de esa forma, donde, ¿sí?, vamos a decir que tenemos m filas, ¿sí?, eso está indicado acá, y n columnas, ¿sí?, contamos n columnas, eso se indica con el segundo subíndice. Entonces, la fila se indica con el primer subíndice, la columna se indica ¿con qué? Con el segundo subíndice. Acá todo el primer subíndice es 1 porque es la fila 1. Primer subíndice 2 porque es la fila 2. Último, ¿sí? ¿Sí? Primer subíndice para la última fila, genéricamente lo decimos que es fila M. Lo mismo para las columnas. Miramos que el segundo subíndice es todo 1 porque esta es la columna 1. Lo mismo con la columna 2. Así sucesivamente hasta la última columna que la indicamos con la letra N. Entonces tenemos n filas, n columnas. AM por N indica ¿qué cosa? El orden de la matriz, que se indica con M cantidad de filas y N cantidad de columnas. Y como dije recién, M por N indica el orden de la matriz. Y cada elemento, ¿sí?, A11, A12, A1N, ¿sí?, así sucesivamente hasta AMN, genéricamente, el elemento genérico le decimos A sub i j, o sea, cualquiera de estos, según sea i y sea j, indica el elemento de la matriz que corresponde a la fila i, columna j, según como lo habíamos descrito hace un momento. A sub i j, entonces, indica el elemento correspondiente a la fila i, columna j. Las matrices tienen variadísimas aplicaciones, ¿sí? Les muestro un par de aplicaciones como para que no parezca algo tan abstracto, ¿sí? Pero se utilizan para contener información, por ejemplo, en valores numéricos, ¿sí?, considerando, en este caso, dos criterios o variables. Entonces, por ejemplo, tenemos un tipo de caramelos que pueden ser masticables o duros y que se presentan de a 2, 5 o 10 unidades. Entonces, en la tabla, o lo que sería la matriz, todo esto que está acá, ¿sí?, que tenemos el costo de los caramelos masticables en la presentación de 2 unidades, ¿sí?, el de 5 unidades, el de 10 unidades. Lo mismo para los caramelos duros. Lo que nosotros representamos en la matriz, que es toda esta información, y sabemos de qué se tratan los encabezados de columna y de qué se tratan los encabezados de las filas. Además, ¿sí?, podríamos tener, por ejemplo, que para este tipo de caramelos masticables y duros, ¿sí?, de 2 unidades, de 5 unidades y de 10 unidades, ¿sí?, se obtuvo cierta ganancia, ¿sí?
Entonces podemos decir que, bueno, según los caramelos masticables, ¿sí?, de 2 unidades que se vendieron según la cantidad, obtuvimos por estos caramelos este monto y por estos caramelos este otro monto. Así lo mismo para 5 unidades de masticables y duros y para 10 unidades de masticables y duros. Representar ciertas informaciones entre matrices después nos permite operar las matrices, ¿sí? Si por ejemplo, estas informaciones que nosotros contenemos en matrices son de distintas sucursales y la sucursal, ¿sí?, vendió estos montos de cada una de estos tipos de caramelos según sus presentaciones y tenemos 10 sucursales, sumamos, ¿sí?, esta posición de cada una de las matrices de cada una de las sucursales y vamos a tener un monto total para caramelos masticables en la presentación de 2 unidades. ¿Sí? También se podrían realizar multiplicaciones, ¿sí? Hay algunas operaciones que podemos realizar con las matrices. Otra aplicación, ¿sí?, es para indicar relación de elementos o no, ¿sí?, como podría ser el caso, ¿sí?, de los grafos, donde se arma una matriz que se llama matriz de adyacencia, ¿sí? Entonces decimos si hay relación entre estos elementos o no a través de estas flechas. Entonces decimos que A esté relacionado con B. Podríamos pensar que A, B y C son ciudades, ¿sí?, o pueblos de algún tipo de localidad y que hay un camino para llegar de A a B, que podemos de B, ¿sí?, tomar un camino para ir a otro lugar de B, de la localidad B podemos ir a C, de C podemos ir a A y de A podemos ir a C, ¿sí? Distintas formas en que se relacionan, ¿sí?, a través de caminos estas localidades. Como una forma de pensarlo, podrían ser otras situaciones, pero con esta misma idea, ¿sí? Entonces, esto lo podremos representar en una matriz de adyacencia, donde se pone un 1, ¿sí?, cuando hay nodos, esto en general se los llama nodos relacionados, o sea, de A puedo transitar o pasar a B, entonces miro la fila A hacia B, ¿sí?, columna B, ¿qué pasa? Pongo un 1, de A puedo ir a C, entonces de A puedo ir a C, tengo un 1, de B puedo ir a B, entonces en B también tengo un 1, de A puedo ir a C, eso ya lo dije, de C puedo transitar hacia A, entonces de C puedo ir hasta A, ahí también tengo un 1, ¿sí? Entonces, según las relaciones indicadas en el grafo, esto se llama grafo, puedo, ¿sí?, representar esa información en una matriz que se llama de adyacencia. Cuando puedo transitar de un nodo a otro, está colocado un 1. Y cuando no puedo transitar de un nodo a otro, está colocado un 0. O sea, de A no puedo ir a A, de C no puedo ir a C, no puedo ir de B a A, ¿sí? De B a A no puedo ir a C, ¿sí? Tendría que ir a C, después ir a A, pero no puedo ir de B directamente a A. Y lo mismo con puse de B a A, de C a A, ¿sí? No puedo ir directamente, o sea, si acá de C a A, sí, no puedo ir de C a C, eso me falta, no puedo ir de C a C. Bueno, esta es otra utilización, ¿sí? También cuando, bueno, si alguno programa, cuando se realiza programación, muchas veces se utilizan matrices para colocar datos, ¿sí? Es algo muy común utilizar matrices en programación. Vamos a ver distintos tipos de matrices. Acá la idea de ver distintos tipos de matrices es reconocerlas, ver sus características y cuando nombramos entonces una matriz, eso nos represente, ¿sí?, a qué matriz nos estamos refiriendo, qué características tiene. Tenemos una amplia gama de tipos de matrices que necesitamos, ¿sí?, tener claro a qué llamamos cómo. Entonces, una de las matrices, ¿sí?, es matriz rectangular, matriz cuadrada, matriz transpuesta, la matriz fila, la matriz columna,
matriz escalonada y matriz nula, ¿sí? Estos tipos de matrices vamos a ver, pero dentro de la matriz cuadrada tenemos otra categorización más, ¿sí? Respecto de las matrices cuadradas. Entonces, arrancamos con la matriz rectangular. Una matriz rectangular que va a tener distinto número de filas y de columnas. Decimos que es una matriz de orden m por n, donde m y n son distintas. ¿Cómo vamos a poder ver la disposición de una matriz rectangular? Podremos verla en forma vertical o en forma horizontal. En forma vertical, si nosotros vemos esto, decimos que tenemos n columnas y m filas. ¿Tenemos mayor cantidad de columnas o de filas? Así como la pensamos o la representamos gráficamente. De filas. De filas. Entonces, en una matriz rectangular vertical tenemos mayor cantidad de filas que de columnas. Entonces, m es mayor que n. ¿Qué va a pasar en una matriz rectangular horizontal? ¿Qué tenemos? ¿Más filas o más columnas? Más columnas. Más columnas. Entonces, en una matriz rectangular horizontal, el número de columnas es mayor que el número de filas. O sea, n es mayor que n. Entonces, la idea de lo que les venía diciendo, pienso en una matriz rectangular, ¿en qué pienso? En una rectangular o vertical o horizontal, donde, ¿qué es lo que ocurre? En la vertical, la cantidad de filas es mayor que la cantidad de columnas, y en la horizontal, la cantidad de columnas es mayor que la cantidad de filas. La matriz transpuesta, vamos a decir que la simbolizamos como A a la T. Esto se lee la transpuesta de la matriz A o A transpuesta, o la transpuesta de la matriz A o A transpuesta. Eso es A a la T. ¿Qué es la transpuesta de una matriz? Es una matriz que tiene por filas y columnas las columnas y filas de la matriz A en ese orden. ¿Qué es este trabalenguas? ¿Qué quiere decir? Miremos un ejemplo. Tenemos una matriz A. La transpuesta de la matriz A es aquella donde tomamos las filas de la matriz A y las transponemos como columnas. Entonces decimos menos 1, 2, menos 1, 2. La fila 3, 5 como columna 3, 5. La fila 3 como fila, o sea que tiene elementos 4 menos 2, los ponemos como 4 menos 2, pero como columna. Ahora, acá dice matriz que tiene por filas y columnas, las columnas y filas, ¿sí?, de la matriz en ese orden. Yo en vez de transponer filas en columnas, puedo transponer ¿qué cosa? Columnas en filas. Entonces digo, la columna 1, menos 1, 3, 4, la transpongo en fila, menos 1, 3, 4. La columna 2, 2, 5, menos 2, la pongo como fila, ¿sí? 2, 5, menos 2. ¿Ven que es lo mismo transponer filas en columnas o columnas en filas? De cualquier forma, esta matriz es la transpuesta de la matriz A, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si tengo una matriz, acá dice en forma genérica, de orden n por p, la transpuesta cambia el orden como p por n. Acá que tengo orden 3 por 2. ¿Y cómo queda la transpuesta? Orden 2 por 3, ¿sí? Por eso acá ponemos n por p, nos queda orden p por n. ¿Y qué pasa con los elementos? El elemento de la fila, fila I, columna J, de la matriz A, ¿sí?, en la transpuesta ese elemento, ¿qué posición ocupa? O sea, queda como fila J, columna I. O sea, que cambian las posiciones que teníamos de la matriz original, ¿sí? Acá tenemos fila 1, columna 1, nos queda acá esto en la fila 1, columna 2. Acá que tenemos el elemento de la fila 1, columna 2, ¿sí? Este elemento, ¿dónde está? En la fila 2, columna 1, ¿sí? ¿Se ve esto?
¿Se entiende lo que es la transpuesta? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bárbaro. Bueno, entonces, esto es matriz transpuesta. A transpuesta, la transpuesta de la matriz A es como se lee esto. Entonces, alguien nos dice, calculamos la transpuesta, multiplicamos por la transpuesta, algo con la transpuesta, pensamos en esta idea que acabamos de ver. Vamos a ver ahora la clasificación de matrices que tenemos para la matriz cuadrada. ¿Sí? Una matriz cuadrada, ¿qué pasa? El orden es n por n, porque tiene ¿qué cosa? Igual cantidad de filas que de columnas. Vamos a ver, ¿qué es una matriz diagonal, escalar e identidad? Entre las tres hay alguna relación. Cuando tenemos una matriz simétrica, antisimétrica, triangular superior e inferior, inversa y ortogonal. Entonces, arrancamos con la matriz diagonal, ¿sí? Vamos a decir que una matriz, ¿sí?, cuadrada, ¿sí?, porque acá todo esto para matrices cuadradas, o sea, AN por N es una matriz diagonal si para todos los elementos que ocupan, ¿sí?, distinta posición de fila y columna, esos elementos son iguales a 0. ¿Qué quiere decir? Si acá dice que todos los que tienen distinta posición de fila y columna, o sea, I y J son distintos, ¿sí? Son iguales a 0. ¿Qué pasa con los elementos de la diagonal principal? Son aquellos que tienen, ¿qué cosa? Igual posición de fila y columna, o sea, nos coincide ¿qué cosa? I y J, ¿sí? Acá tenemos 1, 1, 2, 2, 3, 3. Estos son los elementos de la diagonal principal. Entonces, los elementos de la diagonal principal tienen algún valor y todo el resto de la matriz, sus elementos valen 0, ¿sí? Entonces, todos los elementos son nulos, menos los de la diagonal principal. Por ejemplo, ¿sí?, esta matriz que tiene como elementos de la diagonal principal 3, 5 y 2, y todos el resto de los elementos son nulos. Entonces dijimos que los elementos de la diagonal principal, ¿sí?, la posición de fila y columna como son iguales. La sumatoria de los elementos de la diagonal principal, símbolo de sumatoria, ¿sí?, sumo los elementos a sub ij donde I y J coinciden, o sea, 3 más 5 más 2, 10, a eso se lo denomina traza de la matriz. ¿La traza qué es? La suma de los elementos de la diagonal principal. Entonces, esto es una matriz diagonal. Ahora, si tenemos una matriz diagonal, pero donde todos los elementos de la diagonal principal son iguales, por ejemplo, esta, ¿sí?, en forma general, o esta para poner un ejemplo, entonces a esa matriz, es una matriz diagonal, pero donde todos los elementos de la diagonal principal son iguales, entonces a esa matriz se la llama matriz escalar. Y si además todos los elementos de la diagonal principal no solamente son iguales entre sí, sino que son iguales a 1, ¿sí?, entonces lo que tengo es una matriz que se llama matriz identidad, ¿sí? Esta matriz es una matriz identidad. Y que en general, ahora lo dejamos como A, pero en general a una matriz identidad le damos el nombre I. ¿Sí? Le ponemos una I mayúscula. Entonces, matriz diagonal, ¿sí?, elementos de la diagonal principal distintos de 0, ¿sí?, resto de los elementos iguales a 0. Ahora, si tengo una matriz diagonal que además todos los elementos de la diagonal principal son iguales, la llamo matriz escalar, y si además los elementos de la diagonal principal son iguales a 1, la llamo matriz identidad. Entonces vamos a ver lo que es una matriz simétrica. Vamos a decir que una matriz cuadrada o de orden n por n es simétrica cuando la matriz A es igual a su transpuesta. Entonces los elementos A y J son iguales a ¿qué? A los elementos que ocupan la posición J y.
La simetría siempre la vemos respecto de la diagonal principal de la matriz, ¿sí? Pero ¿cómo la podemos corroborar? Si una matriz fuera una matriz gigante y la tenemos que corroborar computacionalmente, ¿qué haríamos? Corroboraríamos que elemento a elemento, los elementos que ocupan la misma posición entre la matriz A y la A transpuesta sean como iguales. ¿Sí? En este caso es una matriz de orden 3, ¿sí? Si nosotros miramos a través de la diagonal principal simetría, ¿qué vemos? Como elementos opuestos respecto a la diagonal principal, acá que tenemos 7 y 7, menos 4 menos 4, 2 y 2, ¿sí? Pero a nivel general, ¿sí? Si necesitamos hacer algo computacional o algún tipo de cálculo, miraríamos que, sobre todo si las matrices son más grandes, ¿no? Miraríamos que A sea igual a A transpuesta, elemento a elemento. Entonces, tenemos la matriz A. Si determinamos la transpuesta, por ejemplo, transformemos filas en columnas, entonces tengo 4, 7 menos 4, 4, 7 menos 4, 7, 1, 2, 7, 1, 2, menos 4, 2, 3, menos 4, 2, 3. Entonces, si comparo a elemento, voy viendo que los elementos entre la matriz A y su transpuesta, ¿cómo son? Iguales, ¿sí? Acá sigo 1 con 1, 2 con 2, menos 4 menos 4, 2, 2 y 3, 3. ¿Sí? Entonces, todos los elementos entre A y A transpuesta son como iguales. Entonces, la matriz, ¿cómo es? Simétrica. Siempre la simetría, si es una matriz pequeña, si de orden 3, 4, ¿sí? Lo podemos ver a través de la diagonal principal, mirando elementos opuestos. ¿Y antisimétrica cuándo va a ser? Cuando la matriz A sea igual al opuesto de la transpuesta, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? El elemento A sub ij de la matriz A va a ser igual al opuesto, ¿sí? De la sub ij en A transpuesta. ¿Sí? En la transpuesta es el opuesto de la sub ij. ¿Y qué va a pasar con los elementos de la diagonal principal? Se anulan. Miremos un ejemplo, ¿sí? Si nosotros tenemos esta matriz, transponemos por fila, pero además de transponer ya le voy agregando el signo negativo, o sea, lo opuesto de la transpuesta. Acá tengo 0, 4, 3, acá tengo 0, 4, 3, pero le agrego respectivamente el signo negativo. Acá tengo menos 4, 0, menos 5, ¿sí? Entonces, menos 4, 0, menos 5, pero que ya que hice, le cambio el signo, menos por menos más, al 0 no importa el signo, nos queda esta columna. Y con menos 3, 5, 0, pongo menos 3, 5, 0, pero le cambio el signo, entonces me queda 3, menos 5, 5. Entonces, si miramos, ¿sí? ¿Qué tiene que ocurrir? Este elemento tiene que ser igual a este que fue opuesto. Entonces, ¿qué queda? 0 igual a 0, 4 igual a 4, 3 igual a 3, menos 4 menos 4, 0, 0, así sucesivamente. Entonces, una matriz es antisimétrica cuando es igual a la transpuesta cambiado de signo, ¿sí? Y obviamente los elementos de la diagonal principal nos van a quedar igual a 0 porque se anulan al tener en cuenta esta situación. Díganme si se entendió matriz simétrica, matriz antisimétrica. Sí, profe. Sí, profe. Vamos a la triangular, ¿sí? Tenemos dos tipos de matrices triangulares. ¿Qué va a ocurrir en una matriz triangular? Los elementos por encima o por debajo de la diagonal principal son no nulos y el resto son nulos. Entonces veamos cuál es cuál. Tenemos triangular superior, triangular inferior. Cuando hablamos de matriz triangular superior, ¿qué quiere decir? Que los elementos por encima de la diagonal principal, ¿sí? Son no nulos. Entonces es triangular superior. Entonces, ¿qué pasa? Por debajo de la diagonal principal, ¿cómo son? Nulos. Pero llamamos triangular superior aquella matriz triangular donde los elementos por encima de la diagonal principal no son nulos.
En cambio, ¿a qué vamos a llamar triangular inferior? Aquella matriz donde los elementos por debajo de la diagonal principal son no nulos, ¿sí? En símbolos, ¿qué vamos a tener? Para la triangular superior, cuando, ¿sí?, el número de filas sea mayor que el número de columnas, el elemento va a valer 0, ¿sí? Eso es la forma de expresarlo. Si uno no lo quiere hacer computacionalmente o escribirlo en un programa, lo podemos expresar de esta forma. Entonces, acá el número de fila 2 es mayor que el de columna 1, va a 0. Fila 3 es mayor que columna 1, va a un 0. Fila 3, columna 2, va a un 0 porque 3 es mayor que 2. ¿Sí? Bueno, elementos de la diagonal principal no son nulos, ¿sí? Elementos por encima de la diagonal principal no son nulos, ¿sí? ¿Cuáles son los únicos elementos nulos? Aquellos donde el número de filas es mayor que el número de columnas. Análogamente lo pensamos para la triangular inferior. Esto les tiene que permitir no confundirse con respecto a qué elementos pueden ser o no nulos para llamar a una matriz triangular superior o inferior. ¿A qué vamos a llamar matriz inversa? ¿Sí? Si tenemos una matriz, ¿sí?, A, que multiplicada por una matriz B nos dé de resultado la matriz identidad, recordemos que era una matriz identidad, estamos viendo matrices cuadradas, ¿no? Entonces la matriz identidad es una matriz cuadrada que es diagonal, donde los elementos de la diagonal principal son todos unos. Entonces, si multiplico dos matrices y me da por resultado la identidad, esa matriz B, ¿sí?, voy a decir que es la matriz inversa de la matriz A. Entonces, ¿ve? Esto cuando leo A a la menos 1, ¿qué leo? Cuando leo este menos 1 como exponente, digo la inversa de la matriz A, ¿sí? O la inversa de A. Entonces, una matriz por su inversa, ¿sí?, al multiplicar una matriz por su inversa o al multiplicar la inversa por la matriz A, nos da la identidad, ¿sí? Luego lo ponemos de esta forma, ¿sí? Decimos que esa matriz B es la inversa de la matriz A, y entonces se cumple que una matriz por su inversa o la inversa por la matriz A nos da la identidad. Esto decimos que es una propiedad de matrices inversas, ¿sí? Pero la inversa de una matriz, ¿qué es? Una matriz tal que multiplicada por la matriz A nos dé de resultado la matriz identidad. Por ejemplo, si tenemos una matriz A, la inversa de la matriz A es esta, ¿sí? Y si multiplicamos ambas matrices, que todavía no vimos multiplicación de matrices, por ahora me creen, el resultado de la multiplicación nos da ¿qué cosa? La identidad. En este caso, la identidad de una matriz de orden 2, porque bueno, la multiplicación tuvo que ver con matrices de orden 2. Y si multiplicamos la inversa de A por A, también nos da la matriz identidad. Ahí estoy corroborando esta propiedad que se cumple para las matrices inversas. Ya vamos a ver cómo se calcula una matriz inversa y cómo se realiza el producto de matrices. Entonces, la matriz inversa, ¿qué es? Una matriz tal que multiplicada por la matriz original nos da la identidad. Y la denotamos de esta forma, ¿sí? El nombre de una matriz, una letra mayúscula, a la menos 1. Y lo leemos como la inversa de la matriz que corresponde. Y matriz ortogonal, ¿qué es? Cuando tengo una matriz ortogonal a otra, ¿sí? Cuando multiplico una matriz por su transpuesta y me da la identidad, o la transpuesta por una matriz. Esta expresión la acabamos de ver, pero en vez de decir la transpuesta, ¿qué decía acá? Decía inversa, ¿sí? Entonces, la transpuesta está coincidiendo ¿con qué? Con la matriz inversa. Entonces, en ese caso, ¿sí?, esta matriz es ortogonal a esta. También se puede decir que esta es ortogonal a esta, ¿sí?
Se habla de ortogonal, que quiere decir perpendicular, ¿sí? Ahora estamos hablando de matrices perpendiculares, ¿sí? Bueno, entonces si se cumple esto, que una matriz por su transpuesta o la transpuesta por la matriz nos da la identidad, quiere decir, ¿sí?, que las matrices son ortogonales. Con esto terminamos de ver la clasificación respecto a las matrices cuadradas. Nos falta terminar la clasificación general, ¿sí? Nos falta ver, vengo para acá, ¿sí? Habíamos dicho matriz rectangular, cuadrada y transpuesta. Estas tres las vimos. ¿Qué nos falta ver? Matriz fila, escalonada, columna y matriz nula. Así que vamos a terminar de ver estas matrices de la 4 a la 7. ¿Qué es una matriz fila? Es una matriz que tiene una sola fila y n columnas. Eso es una matriz fila. ¿Y qué es una matriz columna? Es una matriz que tiene una sola columna y ¿qué cosa? Muchas filas. ¿Cuántas filas? M filas. O sea, está indicado ahí. Entonces, matriz fila, una sola fila, n columnas. Matriz columna, una columna, m filas. Y una matriz escalonada, bueno, acá tenemos que ver un poco más, ¿sí?, qué es lo que cumple o qué condiciones cumple una matriz para decir que es una matriz escalonada. Podemos pensarla como que tiene una forma similar a una matriz triangular superior, pero no necesariamente cuadrada. Por eso decimos que tiene cierta semejanza, pero no es necesariamente una matriz cuadrada. Siempre los elementos nulos aparecen en la parte inferior de la matriz. Y los elementos no nulos aparecen más hacia la derecha que en el renglón anterior. Ejemplo, ¿sí? Elementos nulos aparecen en la parte inferior. Si hubiera más filas que tienen todos elementos nulos, todos acá abajo, ¿sí? Y el primer elemento no nulo aparece más hacia la derecha que en la fila anterior, ¿sí? Primer elemento no nulo más hacia la derecha que la fila anterior. Bueno, esta es la primera fila, así que bueno, acá tiene que aparecer en esta posición el primer elemento no nulo, ¿sí?, de la fila 1. ¿Sí? Posición 1, fila 1, columna 1. Entonces, ¿qué vemos acá? Como escalones, ¿sí? Acá vemos un escalón, otro escalón y acá un escalón largo, ¿sí? Por eso se llama matriz escalonada. Tiene una pinta, digamos, ¿sí?, similar a la matriz triangular superior, pero esta matriz no es cuadrada, ¿sí? O sea, no deja de ser escalonada, podrá ser una matriz rectangular horizontal o rectangular vertical. La idea es que pasa esto, ¿sí? En este caso sí tenemos una matriz cuadrada que es triangular superior, pero además que decimos que es escalonada. Tenemos estos dos escalones. Entonces, esto es muy importante porque después lo volvemos a usar estas ideas, ¿sí? Los elementos nulos aparecen en la parte inferior de la matriz y los no nulos aparecen más hacia la derecha que en el renglón anterior. Más hacia la derecha que en el renglón anterior. Lo mismo acá. Este está más a la derecha que en el renglón anterior y este está más a la derecha que en el renglón anterior. Y siempre en el primer renglón, el primer elemento no nulo, ¿dónde está? En la fila 1, columna 1. Bueno, y la matriz nula simplemente es una matriz donde todos sus elementos son 0. Se denota, ¿sí?, matriz nula, uno ve así 0, m por n, ¿sí? Entonces esa es la matriz nula, ¿sí? Una matriz nula de orden 3, una matriz nula de 3 filas y 2 columnas, o sea, de orden 3 por 2, o una matriz nula de orden 2 por 3, ¿sí? Del orden que sea, todos sus elementos son nulos. Con eso tenemos listo lo que es la clasificación
multiplicación de matrices. Tendríamos que avanzar ahora en lo que son las operaciones de matrices, ¿sí? Cuando dos matrices son iguales, cómo se suman, multiplican, ¿sí? Cuando se multiplica por un escalar o cuando se multiplican matrices.